Bueno, eh, última clase entonces. Nos quedan algunos temas por ver bueno, se nos terminó la cursada. No hay forma de poder ver todo lo que nos faltaba. Queda fuentes e instrumentos y nos quedaba plan de análisis y cronograma de actividades. Arrancamos por fuentes e instrumentos y después vemos si podemos avanzar con plan de análisis y cronograma de actividades, aunque sea para ver lo básico. Cuestión de que tengan herramientas suficientes como para que cuando tengan que ver más adelante estadística o indicadores, este, tengan una base para entender cómo todo eso se aplica como un instrumento para la investigación científica. Entonces, en primer lugar, arrancamos por las fuentes. Las fuentes, generalmente se confunde fuentes e instrumentos, porque aparecen como en el mismo apartado en los proyectos de investigación y en los diseños. Aparecen como todo junto y entremezclado, pero la verdad es que no son la misma cosa. Las fuentes es el lugar de donde uno obtiene el dato, por eso se llama fuente, ¿no? La fuente es de donde uno obtiene el dato, de donde proviene. En cambio, el instrumento es el medio por el cual vamos a obtener ese dato. En ese sentido, las fuentes podrían ser primarias o secundarias. O sea, uno puede obtener el dato directamente desde la unidad de análisis, en ese caso las llamamos fuentes primarias, o puede tomarlas mediadas por algo. ¿Sí? Cuando la información, el dato, no me llega directamente de la unidad de análisis, sino que está mediada por algo, decimos que la fuente es secundaria. Eh, Dentro de las fuentes secundarias también podemos distinguir dos cosas diferentes, ¿no? Que serían las fuentes secundarias directas y las fuentes secundarias indirectas. Las fuentes secundarias directas son aquellas en donde, si bien me llega el dato mediado, eh, el dato llega como crudo, sin procesar, sin elaborar, sino que me llega tal cual sucedió. Suelen confundirse estas fuentes secundarias directas con las fuentes primarias, pero no son exactamente lo mismo, porque en el caso de tomar el dato de una fuente primaria, yo puedo cambiar la manera en que ese dato se construye. En cambio, cuando lo estoy tomando de una fuente secundaria directa, aunque el dato me llega tal cual, no hay forma de cambiar el modo en que ese dato se produjo. ¿Sí? Porque no participo en la construcción de ese dato, sino que el dato ya está construido. Y lo que yo hago es recolectar ese dato. Y finalmente tenemos las fuentes secundarias indirectas, que serían aquellas en donde el dato llega mediado, pero además eh, llega procesado, transformado, eh, como con un proceso de digestión, ¿no? Porque el dato ya, la mayoría de las veces llega procesado, compactado, elaborado, y me llega en forma de casi, les diría, en muchos casos de resultados. No me llega el dato, los datos puntuales, sino que me llega el producto del análisis de esos datos. Uno pensaría en principio que las mejores fuentes serían claramente ¿cuáles? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la mejor fuente que un investigador podría tener? Las primarias, para poder Claro. sacarlas Eh, de mismo. en principio uno tiende a pensar, y casi el sentido común nos dice que la mejor fuente es la fuente primaria, cuando nadie interviene en ese proceso, sino que nosotros vemos directamente desde la fuente primaria, desde la unidad de análisis. Entonces es el investigador quien construye esa información. Pero la verdad es que eso es lo que nos dice nuestro sentido común. Pero ¿ustedes confiarían en un dato que proviene de una fuente primaria cuando, por ejemplo, le preguntamos a un ladrón si robó? Imagínense si ustedes son jueces, le traen a un delincuente enfrente y ustedes le dicen, bueno, ¿robaste? Y si el tipo te dice que no, decís, bueno, confío en la fuente primaria, lo dejo libre. Si me dice que sí, bueno, entonces le digo, bueno, gracias por confesar y lo meto preso. ¿Les parece que es un dato confiable?
Sin embargo, la fuente esa es una fuente primaria. Digo, la verdad es que hablar de fuentes primarias o secundarias, siempre se tiende a pensar que las fuentes primarias son las mejores, pero no necesariamente es así. Eh, para la selección de las fuentes, tendríamos que tener en cuenta tres cosas. La primera es claramente la confiabilidad de la fuente, ¿no? Cuanto más confiable es la fuente, es mejor la elección de esa fuente, más allá de si sea primaria o secundaria. La confiabilidad de, eso, de esa información, de ese dato, de que sea confiable, es lo que hace que ese dato sea un dato seguro. Por lo tanto, más allá de si sea primaria o secundaria, lo que tenemos que juzgar es la fiabilidad que nos da esa fuente. La otra cuestión tiene que ver con la accesibilidad, con la posibilidad de acceder a esa fuente, ¿no? La viabilidad, podríamos decir. Tal vez la mejor fuente que tenemos es, no sé si estoy haciendo una investigación sobre las políticas económicas en Argentina y su relación con el Fondo Monetario Internacional, a lo mejor las mejores fuentes sería ir a hablar con el ministro de Economía de la República Argentina e ir a hablar con el presidente del Banco Mundial. Pero casi seguro que esas entrevistas no las voy a conseguir y no voy a poder trabajar con datos obtenidos en fuentes primarias. O sea, la accesibilidad también es algo, ¿no? Y la viabilidad de la fuente también es algo que debe considerarse. Y por último, la riqueza, que la cantidad de información, de riqueza y economía, digamos, son como dos puntos centrales, ¿no? En este tercer factor para elegir una fuente, y que tiene que ver con que a veces una misma fuente de información nos da mucha data sobre una unidad de análisis respecto de varias de sus variables. Por ejemplo, el registro de un hotel nos da mucha información sobre los pasajeros que arribaron a ese hotel. Nos dice cuántos son, de dónde provinieron, si estaban en grupo familiar, si viajaban solos, cuánto tiempo se quedaron. O sea, el registro del hotel sería una fuente de datos que nos da mucha información respecto de ese hotel. Una historia clínica nos da mucha información sobre la salud de un paciente. Pero cuando un investigador necesita recabar datos, por ejemplo, sobre la información de toda la provincia de Buenos Aires o la situación sanitaria de una provincia, o la situación económica de los hogares en Argentina, o datos de caracterización de la población de todo el país, la verdad es que para el investigador que tiene recursos económicos que siempre son escasos y siempre son acotados, y tiempos acotados y recursos humanos que son acotados, ese tipo de construcción de información le resulta absolutamente inaccesible, ¿no? Por cuestiones de economía, de costos. Eh, entonces, puede recurrir a fuentes secundarias indirectas, esto es, a resultados de otras investigaciones en donde las otras investigaciones se convierten en fuentes secundarias indirectas y muy confiables y muy ricas en cuanto a los resultados que nos aportan, los datos estadísticos de los censos, del INDEC, datos censales que pueden ser municipales, provinciales, nacionales, eh, em, datos de la Organización Mundial de la Salud, datos de la Organización Internacional de Turismo, datos en general de organismos que, por tener más cantidad de recursos, tanto económicos como recursos humanos, como tiempos, para poder relevar esa información, nos aportan mucha información sobre muchas unidades de análisis respecto de muchas de sus variables y que en general son datos confiables porque provienen de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con ciertos estándares en la producción de la información. Entonces, en ese sentido, podemos confiar en estas fuentes secundarias que son indirectas. Decimos entonces, criterios para elegir las unidades de información o las fuentes de información son la confiabilidad, la viabilidad y la riqueza y economía. Eh,
ejemplos de fuentes primarias y de fuentes secundarias directas e indirectas. Imagínense, por ejemplo, si tuvieran que analizar el comportamiento de los turistas en, no sé, en el hall de un aeropuerto, supónganse. Y ustedes dicen, bueno, voy a hacer la investigación y lo que voy a hacer es ir al aeropuerto, me voy a parar en el hall y voy a observar a la gente pasar. Y voy a ver qué es lo que hacen, cómo se organizan, de qué manera se distribuyen en la sala, cómo tramitan, digamos, el check-in, de qué manera manejan el tema de las maletas, cómo chequean cuándo sale el vuelo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Cómo se comportan los grupos de familias, qué pasa con la gente que viaja sola. Bueno, voy a ir revisando esas cuestiones, ¿no? Entonces me pongo ahí y voy observando y voy anotando, voy registrando lo que sucede. En ese sentido, ¿qué les parece? ¿La fuente es primaria o secundaria? Primaria, su observación. Claro, directamente estoy observando las unidades de análisis. Muy bien. Es una fuente primaria. Ahora, resulta que justo el día que yo tenía que ir, no sé, estaba yendo al aeropuerto, se me rompe el coche, no puedo llegar a hacer la observación, pero tengo un amigo que trabaja en seguridad en el aeropuerto y me dice, mira, no te hagas ningún problema. Yo, dice, acá hay un montón de cámaras que están registrando qué es lo que pasa en el hall. Yo te consigo los videos y los ves vos en tu casa, tranquilo, y observás lo que pasa ahí. Eh, los videos, en ese caso, ¿serían una fuente primaria o secundaria? Esa es secundaria directa, ¿no? Es una secundaria directa, exactamente. Es secundaria porque yo la información no la tomo directamente de las unidades de análisis, pero es directa porque me llega filmado exactamente lo que pasó y lo que estaba haciendo cada uno. Fíjense que en el primer caso, cuando es secundaria directa, cuando yo estoy ahí, puedo cambiar la manera en que ese dato se construye, porque puedo prestar atención a lo que hace un grupo, puedo mirar otro, puedo poner el foco en un determinado momento y en un determinado lugar, y voy registrando en función de mi propio interés y donde me parece que hay que poner el acento. En cambio, las cámaras de seguridad me muestran solo lo que está en el campo de lo que registra la cámara, y lo que está fuera de campo, yo no lo puedo ver. Y si quiero prestar más atención en un punto determinado, no hay manera de que yo vaya y mire con atención, con cuidado, que cambie el ángulo de la visión. Lo que está en el video y eso yo no lo puedo cambiar. ¿Sí? Esa información ya está construida y yo no puedo cambiar la manera en que se construye. Eso sí, el dato me llega en crudo, sin elaboración ni nada, tal cual sucedió. Ahora, claro, cuando mi amigo va a buscar los videos, la gente de la empresa de seguridad le dice, no, escúchame, ¿cómo te vas a llevar los videos de seguridad? Este, no se puede hacer eso. ¿Cómo le vas a prometer a alguien que le vas a dar los videos, los registros? Entonces, no, es información que no puede circular, no te puedes llevar de acá los videos así, no hay forma. Entonces, cuando lo veo a mi amigo, le digo, che, ¿me trajiste los videos? No, sabes que no me dejaron, los fui a pedir y me dijeron que no se puede, que no se puede. Nada, la verdad que no me di cuenta, pero ¿sabes qué? Yo estuve ahí, porque yo estoy en seguridad, estuve ahí todo el día. Si querés te cuento. Las familias hacían esto, los que venían en pareja hacían esto, cuando estaban esperando para hacer el check-in, tales y cuales hacían estas cosas, después había otro grupo que estaba en otra, y eso que él me cuenta, ¿sí? Y que me sirve para construir información. ¿Qué sería una fuente, digamos, él sería una fuente primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria, porque él me está dando, él es la fuente, me está dando información sobre lo que hicieron los turistas que estaban ahí. O sea, la unidad de análisis siguen siendo los turistas, porque él está hablando de ellos. Es secundaria. ¿Es secundaria directa o indirecta? Indirecta. Indirecta, porque eso me llega interpretado, es lo que él recuerda, lo que él registra, lo que él consideró además importante, y respecto de lo que él considera importante, lo que él interpretó que la gente estaba haciendo.
Había algunos que estaban boludeando, había algunos que estaban distraídos, otros que estaban preocupados. Me dice, bueno, pero él piensa que esa gente estaba preocupada o que esa gente estaba distraída o que estaba en otra. Digo, lo cierto es que es su interpretación de lo que pasaba ahí. ¿Sí? Es una fuente secundaria indirecta. Bien, esto como para distinguir los tipos de fuentes. De fuente no hay mucho más que decir, digamos, o sea, tenemos diferentes tipos de fuentes, cualquiera puede ser buena o puede ser mala, y qué vamos a tener en cuenta respecto de las bondades de una fuente y qué criterio para elegir una fuente. Bueno, estos tres criterios que dijimos. Uno que tiene que ver con la accesibilidad, otro que tiene que ver con la viabilidad o condición de posibilidad, y otro que tiene que ver con la riqueza y la economía, ¿no? Son las tres cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir una fuente de información. Decíamos entonces que si bien la fuente era el lugar donde obteníamos el dato, los instrumentos son los medios por los cuales vamos a obtener esa información. Hay algunos libros de metodología que diferencian eh, herramientas de recolección de datos con instrumentos de recolección de datos, en función de que unos dicen que sirven para construir el dato y otros solo recolectan un dato que ya está construido. Bueno, nosotros no vamos a hacer esta distinción, lo vamos a tomar como sinónimos, herramientas o construcción, herramientas o instrumentos, porque consideramos que en definitiva siempre se trata de construir información, directa o indirectamente, el investigador va a estar construyendo esos datos, así que me parece que es una disquisición eh, que no está mal hacerla, pero me parece demasiado fina para un curso de metodología y que es una discusión que no tiene demasiado sentido hacerla acá. Lo que sí podemos decir es que estos instrumentos son muy variados, o estas herramientas son muy variadas, y que va a depender la elección del instrumento de la herramienta de nuestro objeto de estudio. Recuerden esto siempre, ¿no? Que el método sigue al objeto y nunca al revés. Por lo tanto, dentro de las cuestiones que hacen al trabajo del investigador, vamos a tener en cuenta, dentro de estas acciones, lo que tiene que ver con la selección o la construcción de instrumentos o herramientas para recolectar información. Cuando nos enfrentamos a esta cuestión de tener que recolectar los datos, pueden suceder varias cosas. La primera es que ya exista un instrumento o una herramienta que haya sido diseñado por otros investigadores y que esté ya validada y que, digo, en principio dice, bueno, ¿para qué voy a hacer una si ya alguien construyó algo que me permite a mí recolectar esta información? Acá es muy importante tener en cuenta varias cuestiones. La primera es que eh, ese instrumento, digamos, tiene que haber sido utilizado por otros investigadores, tiene que estar validado, y que nos vamos a enterar de la existencia de esos documentos en el rastreo del estado del arte. Cuando buscamos otras investigaciones y sistematizamos la información y los datos que hay de antecedentes, se acuerda que al inicio de la investigación nosotros habíamos hecho eso, les había dicho que registraran quién lo investigó, cuándo, dónde, con qué metodología y qué resultados principalmente habían obtenido. Y respecto de la metodología les dije que revisaran el tipo de muestreo y que revisaran qué instrumentos habían utilizado. Respecto de los instrumentos, si todo el mundo utiliza el mismo instrumento para evaluar el mismo constructo, y bueno, yo les diría que en ese sentido la ciencia es bastante conservadora. Si alguien usa un instrumento y si todo el mundo está usando el mismo instrumento, ¿para qué construir uno diferente? Si todos están usando el mismo, y bueno, sigamos usando el mismo en función de que ese instrumento sirve para recolectar esa información, a menos que aparezca una alternativa superadora o que ese instrumento haya dejado de ser útil. Lo cierto es que, en general, eh, la tendencia es a usar un instrumento que ya está construido y que ya está utilizado por otros. Ahora bien,
en esos casos tenemos que revisar con qué marco teórico se construyó ese instrumento. ¿Por qué? Porque si el marco teórico es diferente al marco teórico que yo tengo, la posición epistemológica frente al objeto es diferente, entonces voy a pensar que estoy evaluando lo que quiero evaluar, pero en realidad evalúo otra cosa. Por ejemplo, en psicología esto es bien claro, ¿no? Si yo estoy utilizando un marco teórico que proviene del psicoanálisis y uso un instrumento de recolección de datos construido desde la teoría cognitivo-conductual, realmente estoy haciendo una mezcolanza que no pega con nada, y lo que estoy evaluando no es lo que quiero evaluar, ¿sí? Porque no condice con mi marco teórico, con el modo en que yo recorté y modelé ese objeto de estudio. Lo mismo ocurre, digamos, en todas las disciplinas, ¿no? Si yo estoy evaluando, no sé, turismo comunitario y utilizo un instrumento construido desde una concepción liberal, o neoliberal, realmente seguramente no estoy evaluando desde mi aparato crítico, que seguramente está construido desde una teoría mucho más social, lo que es el turismo comunitario, ¿sí? O la accesibilidad, supónganse, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Primera cuestión entonces, que el marco teórico, en principio, sea coherente con ese instrumento, o mejor dicho, el instrumento coherente con el marco teórico con el que estoy llevando adelante la investigación. La segunda cuestión es que muchas veces estos instrumentos son construidos en países que no son la Argentina necesariamente, y provienen de países anglosajones o, en el mejor de los casos, de España o de Centroamérica. En esos casos, lo que va a haber que hacer seguramente es adaptar el instrumento y ver además si el instrumento evalúa realmente cuestiones que tienen que ver con la realidad local, ¿no? Cuando se evalúan sobre todo prácticas sociales. A mí me pasa muchas veces que dando esta materia de metodología en otras carreras, por ejemplo en la carrera de terapia ocupacional, ellos evalúan las actividades de la vida diaria, ¿no? Entre ellas el uso del ocio y el tiempo libre, ¿no? Y tienen instrumentos que evalúan las actividades de ocio y tiempo libre, en donde estos instrumentos, la mayoría provienen de los países del norte, y no le preguntan si juegan al fútbol, por ejemplo, preguntan si juegan softball, ¿sí? O si juegan cricket, o si juegan, y uno dice, bueno, pero este es un instrumento inglés, es lógico que pregunten si juegan al cricket. O viene de Estados Unidos, es lógico que le pregunten si juegan al béisbol. Pero acá nadie juega al béisbol ni al cricket, ¿sí? Entonces no podemos preguntar lo mismo. No podemos usar el instrumento a crítica y decir, bueno, pues como no juega esto, entonces no realiza deportes. Nosotros jugamos otras cosas, hacemos otras cosas, otros deportes. O, por ejemplo, cuando preguntan sobre el uso del fax, y hoy nadie usa fax. Entonces, bueno, el instrumento va a haber que actualizarlo. Bueno, en turismo a veces pasa lo mismo, ¿no? Estos instrumentos han sido construidos en otros lugares, y entonces va a haber que adaptarlos. Respecto de los ítems que evalúan o del lenguaje que utilizan. Hay palabras que en español de España, en español castizo, digamos, tienen un significado que para nosotros no tiene demasiado sentido o significan otra cosa, y viceversa. Para nosotros hay palabras que para ellos tienen otras aplicaciones. Bueno, habrá que utilizarlos. Incluso hay veces que dentro de la misma comunidad de hablantes, según si el instrumento está dirigido, por ejemplo, a profesionales o está dirigido a grupos vulnerables, uno tiene que adecuar el lenguaje, porque la forma de expresarnos y la forma de hablar, o si estamos hablando con adolescentes o estamos hablando con adultos mayores, la forma de hablar es diferente, y entonces a lo mejor por ahí no se entiende lo que estamos preguntando. Entonces el lenguaje, los reactivos que vamos a utilizar en los instrumentos de recolección de datos tienen que estar adecuados a la realidad que nosotros queremos evaluar. Estas adaptaciones, que son mínimas, lo único que requieren es una argumentación teórica, ya sea por la traducción, ¿no? Que requerirá una validación con algún chequeo por parte de algún traductor, y después una prueba piloto muy breve, muy sencilla, para ver si efectivamente no se tergiversó el significado de lo que se quería evaluar, de los reactivos, y no mucho más que eso.
La otra cuestión puede ser que querramos evaluar algo con un instrumento que aún no ha sido construido. No buscamos y nada, lo que queremos hacer es una encuesta de opinión, y la verdad es que no hay algo específico, un instrumento que evalúe eso que queremos evaluar. Cuando se trata de evaluar un constructo teórico y no hay un instrumento, bueno, capaz que la construcción del instrumento que lo evalúe y la validación de ese instrumento puede llegar a ser una investigación en sí misma, la construcción del instrumento y su validación. En otros casos, hablamos de que se trata de un paso más dentro de la investigación. Por ejemplo, construir una encuesta de opinión. No hace falta hacer una investigación para construir la encuesta de opinión, pero sí tendremos que validarlo. ¿Cómo se valida un instrumento? Bueno, acá hay también a veces confusiones en donde se habla de instrumentos estandarizados, instrumentos validados, y se usa indistintamente la palabra validado y estandarizado. Y la verdad es que no significan lo mismo. Un instrumento validado significa que se validó que ese instrumento dice que evalúa lo que efectivamente evalúa. O mejor dicho, evalúa lo que efectivamente dice que va a evaluar. ¿Sí? O sea, que hay una validez respecto de lo que ese instrumento construye como dato. En cambio, la estandarización de un instrumento implica que ese instrumento ha sido estandarizado para una determinada población, o sea que el puntaje o el resultado está estandarizado para una población determinada en un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que se han sacado los baremos y me dicen cuál es el comportamiento normal o esperable de respuestas de una población determinada para eso que se quiere evaluar. Por ejemplo, en los test de inteligencia, el mismo puntaje en diferentes países significa diferentes cosas. Un 90 de coeficiente intelectual en Argentina no es lo mismo que un 90 de coeficiente intelectual en África, que en Asia, que en Europa, que en Estados Unidos, o incluso dentro de los mismos países latinoamericanos, el mismo coeficiente intelectual significan distinto en diferentes países. ¿Por qué? Porque se estandariza, ¿sí? Digamos, el puntaje en determinadas poblaciones. ¿Cómo se estandariza? Dicen, bueno, ¿cómo se calcula el coeficiente intelectual? Bueno, se considera que la respuesta correcta en un determinado tiempo, en una determinada cantidad de preguntas, implica, digamos, un determinado coeficiente. Esto es, que definiendo la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Se le presentan a un sujeto diferentes problemas y a medida que los va resolviendo, bueno, cuantos más resuelve, más coeficiente intelectual tiene. Bueno, estoy simplificando mucho, pero más o menos esta sería la teoría. Entonces, lo que dicen es, vamos a administrar una población, lo hacen una cantidad de sujetos grandísima, se sacan los cálculos estadísticos y se ve cuáles son los percentiles. Entonces se saca la curva normal y lo que se dice, bueno, la mayoría de la población, digamos, contestó esta cantidad. Y a partir de ahí van viendo los desvíos. Entonces dice, bueno, el estándar es entre tanto y tanto. Para acá es más, para acá es menos. ¿Sí? Ahora, la cantidad de respuestas correctas en otra población, bueno, puede ser distinto. ¿Por qué es distinto? Bueno, no porque sean ni más ni menos inteligentes, sino sencillamente porque a esos estímulos esa población contesta diferente. Diciendo groseramente, por ejemplo, una de las pruebas de inteligencia te muestran un montón de cuadraditos de una historieta desordenados, en donde están las llaves de un auto arriba de una mesa, después se ve a un hombre que se pone la campera y el gorro, después está con la campera y el gorro agarrando las llaves, después se ve que cierra la puerta de la casa y después se ve que se sube a un auto y lo pone en marcha y se va. Y te los muestran desordenados y vos tenés que ordenarlos. Bueno, claramente alguien que vive en la ciudad lo va a poder ordenar con facilidad. Y eso, digamos, si lo puede ordenar, muestra cierta inteligencia, si lo muestra desordenados, no. Ahora, si eso mismo yo se lo propongo, digamos, como un problema a resolver a alguien que vive en el medio del Amazonas y que no tiene idea de lo que es un auto, seguramente no lo va a poder ordenar. Ahora, eso no lo hace menos inteligente. Sencillamente que esa prueba, para esa cultura, en ese momento, no va a ser sencillo resolver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene
digamos, idea de cómo hacerlo, porque no tiene contacto con esa realidad. Y eso no lo hace menos inteligente. De hecho, yo agarro una persona de la ciudad que nunca estuvo en el medio de la selva, la suelto en la selva y vive media hora porque se lo come un gorila, qué sé yo, no sé, se muere, se muere de hambre. Claramente, digamos, cada uno va a desarrollar inteligencias diferenciales en función del contexto donde está. Basándose en esa teoría, digamos, uno saca estandarizaciones para determinados lugares, donde el puntaje, el mismo puntaje, al mismo estímulo, va a significar diferente, exactamente el mismo puntaje en diferentes lugares. Eso tiene que ver con estandarizar un instrumento. Nosotros vamos a hablar de validar un instrumento. ¿Y cómo se valida un instrumento? Bueno, lo primero que tiene que hacer un investigador es, una vez fijado el problema y lo que quiere resolver, en función del marco teórico, donde ha definido los conceptos y demás, va a proponerse objetivos, que es lo que necesita saber para poder contestar esa pregunta. En función de esos objetivos, operacionaliza, y del marco teórico, operacionaliza sus variables. Una vez que tiene las variables y los indicadores construidos, el instrumento va a estar en función de esas variables y de esos indicadores. Y para ello tendrá que pensar reactivos. Reactivos pueden ser preguntas o cosas a observar o algún tipo de estímulo que me permita evaluar ese aspecto relevante de la variable para poder darle un valor a la variable. Y eso es lo que me va a permitir construir y recolectar la información. Profe, ¿puedes repetir, Sí. por favor? ¿Qué? Justo esto de los Bien, reactivos, a ver. me perdí. El reactivo sería eso que yo voy a tener como estímulo, digamos, para el investigador o para aquello que estoy indagando, que ese estímulo tiene que responder o dar cuenta de ese aspecto relevante de la variable que me va a servir para determinar el valor de la variable. Supongamos que yo estoy haciendo una encuesta, lo que quiero determinar es la edad de las personas que estoy encuestando, entonces yo podría en mi instrumento, poner ¿cuál es su fecha de nacimiento? Eso es un reactivo. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Es un reactivo. Es un estímulo que yo te estoy haciendo a mi unidad de análisis que me va a permitir a mí saber la fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento para mí es un aspecto relevante, ¿sí? Es la dimensión fundamental, principal, pertinente, necesaria, relevante, ¿no? De la variable edad, porque yo, sabiendo la fecha de nacimiento, puedo calcularle la edad a la persona. Y la puedo calcular con una exactitud tal que me va a decir la edad en años, meses y días. ¿Sí? Mi variable es la edad. En el instrumento no aparece la edad. ¿Qué va a aparecer? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Sí? Eso fue lo que yo transformé, esa variable, en un reactivo. ¿Mm? Y que va a ser parte de ese cuestionario. Esas variables que voy a elegir tienen que ser entonces necesarias y suficientes y que deberían estar incluidas en la pregunta, la hipótesis y los objetivos y definidas en el marco teórico, no más que eso. O sea, no voy a preguntar más cosas si después no tengo pensado analizarlas. Una vez que tengo construido el cuestionario, la grilla de observación, el libreto de la entrevista, lo que sea que utilice como instrumento para recolectar los datos, tengo que verificar que efectivamente ese instrumento que construí sea válido. ¿Qué quiere decir que sea válido? Bueno, que efectivamente evalúa lo que yo digo que quiero evaluar. Y esa validación tiene, digamos, dos patas. Una que es la teórica, o sea que voy a tener que revisar con el marco teórico, que efectivamente cada uno de los reactivos que estoy utilizando evalúen las dimensiones relevantes de las variables que en el marco teórico dice que son las dimensiones relevantes. O sea que esas las voy a justificar teóricamente. ¿Por qué? Desde la teoría, eso que pregunto me sirve para evaluar la variable. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la manifestación concreta de eso que quiero evaluar y que eso esté implicado en el reactivo que uso? En aquello que mido, peso, pregunto, observo, ¿no?
Ahora, después hay una validación que tiene que ver con la validación empírica. Esto es, que debo en terreno evaluar si efectivamente los reactivos son claros, si no son ambiguos, no son confusos, que en todos los casos, frente al mismo estímulo, todos respondan del mismo modo, ¿sí? Mismo estímulo, misma respuesta, y eso lo que me va a dar es la consistencia interna del instrumento, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Se puede hacer con grupos de expertos, se puede hacer con grupos Delphi, se puede hacer con pruebas piloto. En general, por una cuestión de economía, de tiempos, lo que vamos a hacer son pruebas pilotos. A veces se pueden incluso triangular estas validaciones, hacer ambas cosas, hacer grupos de expertos y también trabajar con pruebas piloto. ¿En qué consiste una prueba piloto? Bueno, básicamente lo que se hace es se toma una pequeña muestra que no tenga contacto con las unidades de análisis que luego van a conformar la muestra. O sea, me voy a otro universo de unidades de análisis o a un lugar en donde no vaya luego a recolectar la información. Tomo una pequeña cantidad de datos tomados en una pequeña muestra de 10, 15 sujetos, en donde luego yo esa información la voy a descartar, no la voy a usar, pero recolecto como si fuera, digamos, el lugar en donde voy a obtener esos datos. Y una vez que tengo esa información, construyo las bases de datos, vuelco ahí los datos, los analizo y los analizo en función de cumplir con cada uno de los objetivos, poner a prueba las hipótesis y responder la pregunta de investigación. Si los datos que obtengo son suficientes para cumplir con los objetivos, poner a prueba la hipótesis y contestar la pregunta, todo bien. Lo otro que voy a revisar es que efectivamente las respuestas, ya sea en el orden de lo que observé o de lo que pregunté, coincidan con lo esperado. Esto es que no me hayan respondido por otra cosa porque la pregunta estaba mal formulada. O que efectivamente me hayan contestado y no me hayan dicho, perdón, no te entiendo, ¿qué quisiste preguntar? ¿Sí? O que cuando fui a observar, no sabía qué observar. Bueno, que efectivamente ese reactivo, ese estímulo que yo pongo, sea claro respecto de lo que quiero evaluar. Bueno, una vez que tengo eso, hago los ajustes necesarios, reviso si no me falta nada, si no me sobra nada, hago los ajustes necesarios y ya tengo entonces un instrumento listo para salir a terreno, ¿sí? Y con eso terminamos la cuestión de los instrumentos. Para el ítem instrumentos, nosotros les facilitamos ahí un texto que se llama El análisis de la realidad en la intervención social, de José Rubio y María Jesús Varas, y les copiamos o sea, les acercamos 3 capítulos, que son el de la entrevista, la encuesta y la observación. Hay muchos otros instrumentos. Estos 3 son digamos, los más utilizados en el campo de las ciencias sociales. Ahora se está popularizando además muchísimo lo que son los grupos focales, pero también están los grupos de discusión, las historias de vida, los sociogramas, los genogramas. Hay muchísimos, muchísimos. Todo lo que son en psicología, todas las técnicas proyectivas, las técnicas psicométricas. Digo, hay un montón de instrumentos de recolección de datos, incluso hay instrumentos muy, muy específicos, por ejemplo, para medir calidad de atención, para medir satisfacción en la atención, para evaluar, qué sé yo. Hay montones, montones de instrumentos muy específicos. Recuerden, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a evaluar un constructo es ir a ver qué instrumentos hay que evalúan eso, ¿sí? Bien, incluso hay para evaluar calidad de vida, hay para evaluar accesibilidad, hay montones de instrumentos que ya están y no tenemos por qué complicarnos la existencia generando uno si alguien ya lo tiene armado. Bien, nos quedan entonces 2 ítems más. Respecto de las fuentes, para cerrar estos 2 temas,
En el trabajo práctico, en este caso no lo tienen que hacer porque bueno, el trabajo práctico ya lo cerramos, pero si hubiésemos continuado con el trabajo práctico o si algún día presentan un proyecto de investigación, tienen que decir cuáles serían sus fuentes, qué tipo de fuentes son y con qué criterios los elegirían. ¿Sí? En el caso de un instrumento, qué instrumento van a usar y tendrán que buscar, si es un instrumento ya construido, no solo el protocolo, o sea, lo que sería el formulario de registro, sino además los instructivos de cómo volcar los datos ahí, cómo administrarlo y cómo evaluarlo. Muchas veces encontramos solo los protocolos y pensamos que tenemos un instrumento, pero si no nos dice cómo asignar los puntajes y cómo calcularlos y cómo se debe administrar eso a una población determinada, la verdad es que ese cuestionario que tenemos ahí no nos sirve para nada. Así que cuando se busca un instrumento, tienen que encontrar el instrumento completo, incluso desde los marcos teóricos en donde se fundamenta la construcción de ese instrumento por todo lo que dije antes. Y en el caso de la construcción de un instrumento, uno tiene que justificar cada una de las cuestiones respecto de su validación teórica y de su validación empírica de cómo fue construido ese instrumento. Bueno, con eso cerramos los instrumentos y nos quedan entonces dos temitas más. Uno tiene que ver con el cronograma de actividades y el otro con el plan de análisis de datos. Respecto de el cronograma de actividades, cronograma de actividades, también conocido como diagrama de Gantt, es una grilla, ¿sí? En donde, con un cuadro de doble entrada, en donde del lado de las filas vamos a poner las diferentes actividades ordenadas cronológicamente que vamos a tener que realizar desde que nos aprueban el proyecto de investigación, ¿no? Desde ese momento, hasta que finaliza el proyecto de investigación. Y del lado de las columnas vamos a poner los diferentes momentos, que podemos dividirlos en meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres. En general se divide en meses, ¿sí? De lo que va a durar la investigación. Si es, por ejemplo, una beca por un año, bueno, tendremos 12 columnas. Si es un proyecto de investigación de ciencia, eh, eh, digamos, eh, dentro del campo de las convocatorias en la universidad y demás, bueno, entonces en ese caso irán para 2 años, entonces irán 24 casilleros. Y lo que vamos a hacer es listar entonces, les decía, las distintas actividades. Por ejemplo, profundización del estado del... Y bien me aprueban el proyecto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, profundizar un poco el estado del arte para ver si hay alguna investigación nueva en los últimos tiempos que se haya desarrollado, entre que yo presenté el proyecto y me lo aprobaron. Voy a hacer la prueba piloto de los instrumentos que diseñé. Voy a hacer la entrada en terreno, o sea, contactarme con las unidades de análisis, seleccionar la muestra, reclutar las unidades de análisis, ¿no? Voy a recolectar los datos, voy a sistematizar esa información, voy a analizar esa información, voy a hacer consultas con especialistas. Bueno, todas esas cosas que voy a ir haciendo, todas esas actividades que voy a ir realizando, van a estar listadas y en los distintos casilleros voy a ir marcando con crucecitas el tiempo que me va a ir llevando esas actividades que voy a hacer. Esa organización temporal tiene que ser, en principio, acorde a la realidad. Si yo digo que voy a hacer entrevistas en profundidad, y que voy a hacer, no sé, 20 entrevistas en profundidad, no puedo poner que durante un mes voy a hacer las 20 entrevistas, en el mes siguiente las voy a analizar. Porque 20 entrevistas en profundidad, una entrevista dura entre 1 hora y 1 hora y media, solo la entrevista. Pero tengo la pre-entrevista, que es contactarse con la persona, acordar, encuadrar y demás, hacer la entrevista y después tengo la post-entrevista, que es registrar todo lo que pasó. Eso me lleva entre 2 horas y 2 horas y media cada una. Desgrabarlo, generalmente eso hay que multiplicarlo por 4, o sea que si tuve 2 horas, la desgrabación de todo eso van a ser 8 horas, ahí ya tengo 10 horas. Y analizarlo generalmente es más o menos 4 veces más que las horas de desgrabación. O sea que si me llevaron 4 horas de desgrabación, son 4 por 4, 16, tengo 16 horas de análisis por cada entrevista.
Entonces yo tengo, por cada entrevista dijimos 10 más 16 son 26. 26 horas sin levantarme de la silla ni siquiera para ir al baño. Si eso yo lo multiplico por 20, yo te digo, mira, eso en un mes no lo podés hacer. Olvídate. Entonces, esa propuesta que yo tengo que hacer tiene que ser coherente con los tiempos que tengo. ¿Por qué? Porque a mí me van a evaluar como investigador en función de si yo cumplí con ese cronograma de actividades en los tiempos que yo propuse. Los investigadores presentan a mitad del desarrollo de su investigación un informe de avance donde cuentan hasta dónde llegaron y al final un informe final en donde dicen, bueno, finalmente cómo terminaron la investigación. En ese informe de avance, yo tengo que decir, en función del cronograma de actividades, en el momento en el que estoy, qué cosas logré respecto de esas actividades que me había propuesto. Y si alguna no la cumplí, tengo que decir por qué no pude hacerlo, porque yo había prometido que iba a hacerlo, por qué no pude hacerlo, y cómo voy a hacer para cumplir con todas las actividades que me quedan por hacer, y además compensar esas que no llegué a hacer. Y tengo que justificar porque si no, me quitan los recursos, me quitan la financiación, y puede incluso caerse el proyecto. Y tener una evaluación negativa, con lo cual a la próxima convocatoria no me voy a poder presentar y demás. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso con cómo arma ese cronograma, ¿no? Que sea algo que efectivamente se pueda cumplir, que pueda ser realizable. Y finalmente lo que es el plan de análisis. Esto es el plan de actividades, el cronograma de actividades no tiene demasiado secreto, el cronograma de actividades, les decía, es eso, ¿no? Es un diagrama que no tiene demasiado secreto, ¿sí? Estaba viendo acá, pero no quería cortar el video. Tengo ejemplos de investigaciones que presenté yo, cronogramas de actividades, pero estaba viendo a ver si había alguna acá en el libro. Yo me acuerdo que tenía algún ejemplo, pero bueno, nada, si no, no lo voy a buscar ahora porque después, en todo caso, se lo subo al aula. Un ejemplo de cronograma de actividades. Respecto del plan de análisis, y es el último tema que nos queda por ver, y ya cerramos. Lo vamos a ver bastante simple, digamos. El cronograma de actividades se refiere a... perdón, cronograma de actividades. El plan de análisis se refiere a la manera en que el investigador anticipa cómo va a hacer con los datos que tiene para cumplir con todos y cada uno de los objetivos propuestos, responder a su pregunta de investigación y poner a prueba su hipótesis. Y eso implica 3 momentos del plan de análisis. El primero es la elección del tipo de análisis. Si se trata, primer momento, ¿no? Si se trata de un análisis cuantitativo o cualitativo. Si el análisis va a ser cuantitativo, o mixto, ¿no? También puede ser. Si el análisis va a ser cuantitativo, entonces lo que voy a usar es la estadística, análisis estadístico. Los datos, ¿sí?, van a ser analizados estadísticamente. Respecto de eso, ustedes saben, hay diferentes modelos estadísticos, ahora los vamos a ver en un ratito, y la manera en que va a sistematizar esa información debe ser especificada. ¿Cómo se puede sistematizar la información? Bueno, de manera manual o de manera informática. La manera manual ya prácticamente no se usa, que implicaría armar grandes bases de datos en hojas cuadriculadas tipo sábana, y ahí llenar de columnas y casilleros y ir escribiendo los datos que vamos obteniendo, y después hacer las cuentas o manualmente o con una calculadora. La verdad es que eso ya no se hace más. Se puede hacer también de manera informática, que es lo que hoy se usa, usando programas inespecíficos, esto quiere decir programas que nos sirven para analizar datos, aunque no fueron pensados para el análisis de datos en investigación científica, pero que sí podemos analizar datos, que generalmente, digamos, son los que todos tenemos en nuestras casas, el Excel, el Access, o el Calc del OpenOffice, o cualquier programa de estos que nos permiten generar bases de datos y hacer un análisis de datos. Ahora, después hay programas específicos, que son programas que fueron pensados, creados para analizar datos estadísticamente y que nos permiten hacer muchas más cosas que
muchas más operaciones estadísticas específicas, cuando hay que hacer datos, análisis de datos muy complejos, que fueron pensados específicamente para investigar. Uno de ellos es el SPSS, SPSS, que es un programa que compró la firma IBM, que es uno de los más usados, es un pack estadístico para el análisis de datos en ciencias sociales. En salud se usa mucho el EpiInfo. El EpiInfo es un programa gratuito que está disponible en la web y que fue creado por la Organización Mundial de la Salud para que sea utilizado para crear bases de datos epidemiológicas a nivel mundial y que cualquiera puede bajárselos de la web sin ningún tipo de problema porque son de open access, y que pueden bajarse incluso los manuales para utilizarlos y sirven no solo para análisis epidemiológicos, sirven para cualquier tipo de análisis estadístico. Después tienen un programa que es software libre también, que es muy parecido al SPSS, me dijeron que anda incluso mejor, y que es gratuito. El SPSS es un programa bastante caro, ¿no? Si uno quiere comprar la licencia y demás es un programa caro. Este otro programa se llama PSPP, digamos, en vez de SPSS es PSPP, ¿no? Y es, les decía, Open Access, es gratuito, anda muy bien y incluso utiliza menos recursos, ¿no? Porque el programa del SPSS es bastante pesado, hay que tener una máquina con un procesador potente, y buena memoria. Este es un programa que utiliza menos recursos, pero tiene las mismas funciones, y me dijeron que la verdad funciona bastante bien. También es gratuito y lo pueden bajar. Después hay otros programas, está el Startup, el Statistic, el Epidata, bueno, hay un montón de otros programas de análisis estadístico que pueden utilizar. Si el análisis va a ser cualitativo, entonces ahí también ocurre lo mismo, podemos hacerlo de manera manual, esto sería haciendo las desgrabaciones a mano, con una máquina de escribir, marcando con diferentes colores de resaltador los diferentes ejes de análisis y las categorías que se van a trabajar en base al análisis del discurso y al análisis del contenido. Y que también, digo, resulta muy engorroso hacerlo a mano, ya prácticamente eso no se hace, y entonces se utilizan, digamos, diferentes programas. Si vamos a trabajar con análisis de contenido y análisis del discurso, lo más común es que usemos los programas que todos tenemos en casa para trabajar con textos. Esto sería el Word, el Write, creo que así se pronuncia, no estoy seguro, de el OpenOffice o cualquier procesador de texto en el cual nos permita buscar palabras, marcar con diferentes colores y demás. Y después tenemos programas de análisis para análisis de datos cualitativos específicos, entre los que se encuentran los más conocidos, el ATLAS-T y el NUDIS, ¿no? Que son dos programas para análisis de datos que, además de hacer todas las operaciones que podríamos hacer con un programa de procesador de textos, permiten ciertas organizaciones y ordenamientos en la información que facilitan mucho el análisis y la creación de categorías y subcategorías para el análisis cualitativo. Recuerden que acá no hay cuentas que hacer, no se trata de análisis estadístico, sino que vamos a trabajar sobre análisis de contenido, análisis del discurso, semiótica, macrosemiótica, triángulo y cuadrado semiótico, el modelo actancial, digo. Hay diferentes modelos de análisis de tipo cualitativo. Esto entonces en relación al el tipo de análisis, decíamos, ¿no? Tipo de análisis puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto, que usemos ambas estrategias para el análisis de los datos. La segunda cuestión, o el segundo momento, tiene que ver con el tratamiento de la información, lo que es el procesamiento, ¿no? Este procesamiento de los datos implica organizar y tratar la información para volverlo utilizable. Esta también tiene tres momentos dentro de lo que sería el procesamiento de la información. El primero es la sistematización, el segundo tiene que ver con el completamiento y el tercero la traducción a categorías propuestas.
La sistematización significa, bueno, organizar esa información, sistematizarla, o bien haciendo las desgrabaciones, o bien llenando bases de datos. El volcado a planilla sería, y tiene que ver con que yo organice eso. Supóngase que yo hice encuestas. Bueno, tengo una pila así de hojas, 1000 encuestas, 2000 encuestas, y entonces si uno las quiere analizar, la verdad es que yo no puedo agarrar hoja por hoja y ir viendo, bueno, a ver este qué edad tenía, este qué edad tenía, este qué edad tenía, este qué edad tenía, porque cuando llego a la cuarta ya me olvidé lo que tenía el primero. Entonces, organizar, sistematizar esa información significa volcarla en una planilla donde yo tengo la información organizada y a partir de eso yo puedo empezar a analizarla. El completamiento de la información tiene que ver con completar algunas cuestiones que nos faltan. O sea, cuando yo estoy volcando eso a planillas o estoy volcándolo a desgrabaciones, hay algunas cuestiones que requieren completarse. Por ejemplo, si es un cuestionario, hay veces que hay ciertos ítems que no fueron respondidos y entonces no pueden quedar casilleros vacíos. Esos casilleros que no tienen respuesta dentro de la base de datos cuantitativa se van a completar con un 99 o un 999, que significa que ese dato está perdido. No me pueden quedar casilleros vacíos en la base de datos. Entonces yo completo dando una información luego al programa con la que voy a analizar que ese dato está perdido. Si yo pongo el casillero vacío, no me significa que el dato está perdido, sino que no va a contar nada ahí. ¿Sí? Me va a marcar un error. Bueno, yo lo que le tengo que marcar es que ese dato se perdió. Bueno, eso es completar, digamos. Y si es cualitativo, muchas veces, por ejemplo, el completamiento va a tener que ver con que hay cuestiones del lenguaje gestual y del lenguaje corporal y de los tonos que no quedan registrados si yo hago solo una desgrabación, pero que sí son importantes y sobre todo en el campo de las ciencias humanas y las ciencias sociales, las artes, que sí son importantes y que necesitan analizarse. Entonces, lo vamos a llenar como si fuera una obra de teatro. Vieron que en las obras de teatro dicen, bueno, y el protagonista entra por la puerta de la izquierda y levanta las manos y a los gritos dice, y aparece el diálogo de lo que tiene que decir el actor. Bueno, todo eso uno lo pone entre corchetes y aclara, ¿no? Digamos, las entonaciones, las pausas, los silencios, los gestos, la imagen corporal, digamos, todo ese lenguaje que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Bueno, esa es una forma también de completar ese volcado, esa sistematización de los datos y de la información. Y finalmente decíamos traducir a las categorías propuestas. ¿Qué es esto? Bueno, si yo quería saber la edad y le pregunté la fecha de nacimiento en la base de datos, no voy a volcar la edad, perdón, no voy a volcar la fecha de nacimiento, sino que voy a volcar la edad. Si yo quería saber, no sé, en ciencias de la salud, por ejemplo, la contextura física de una persona, y yo lo que hice fue medirlo y pesarlo, no voy a volcar peso y talla, sino que voy a volcar directamente el índice de masa corporal. O sea, voy a hacer como un análisis de esas variables y voy a volcar a la base de datos el dato que yo necesito. Eso tiene que ver con traducir, digamos, eso que yo obtuve como información de un reactivo, esa dimensión de la variable, al valor de la variable. A veces coincide lo que yo tengo en el cuestionario con lo que tengo que registrar como dato, y otras veces no coincide, pero es lo que me sirve para. Bueno, yo lo que tengo que volcar finalmente en la base de datos es el dato que voy a utilizar. Y el último de los momentos tiene que ver con el análisis propiamente dicho de los datos. Ese análisis propiamente dicho puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto, digamos dicho. Si es cuantitativo, lo que vamos a usar es estadística, ¿no? Análisis estadístico. ¿Qué tipo de análisis estadísticos tenemos? Bueno, tenemos estadística descriptiva. Si el diseño es descriptivo, y vamos a usar estadística descriptiva. ¿En qué consiste la estadística descriptiva? Bueno, medidas de frecuencia y medidas de posición. Frecuencia absoluta, ¿cuántos tengo de cada uno? ¿Sí? Frecuencia relativa, esos que tengo de cada variable, de cada valor de la variable, ¿cuántos representan en función del todo? ¿Qué peso relativo tiene esa cantidad de casos en relación a la totalidad de casos? Si yo digo, por ejemplo,
Estoy hablando de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. ¿Qué porcentaje implica? Yo digo, bueno, hice una encuesta y hay tantos turistas nacionales y tantos extranjeros. ¿Sí? Por ejemplo, 25 turistas extranjeros y 75 turistas nacionales. Eso es frecuencia absoluta. En términos absolutos, ¿cuántos tenía de cada valor? ¿Sí? Nacionalidad, valor. Argentino, extranjero. ¿Cuántos tengo? 25 extranjeros, 75 nacionales. Eso es frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa es cuánto es ese 25 en relación al todo. 2.5, digamos, ¿sí? 2.5, o, perdón, no es 2.5, es 0.25 o, en el caso de los extranjeros, 0.75 en caso de los nacionales. Si el total es 1, 0.25 del todo, que significa 1, de la totalidad, yo tengo una población, de esa población el 0.75 es nacional, el 0.25 es extranjera. O expresarlo en términos porcentuales. El 25% de la población encuestada eran extranjeros, el 75% eran argentinos. Estos, digamos, serían medidas de frecuencia. Puedo expresarlo también en posiciones, o esto me dice cuáles las medidas de tendencia central: media, mediana, moda, y los percentiles, deciles y cuartiles. Para poder expresarlo en términos de medidas de posición, si las variables son de tipo nominal, solo puedo hablar de moda. Si la variable tiene una escala ordinal, puedo decir la moda y la mediana. Y si las variables son cuantitativas, o sea, de intervalo de razón, puedo hablar de moda, mediana y de media o promedio. La moda es el valor que aparece con más frecuencia. La mediana, si yo ordeno de menor a mayor las unidades de análisis, la posición 50, o sea, el punto medio que me divide la población, la mitad de un lado y la mitad del otro, esa posición del medio es la mediana. Y el promedio es sumar todos los valores y dividir por la cantidad, me va a dar el promedio. En general, media, mediana y moda deberían ser relativamente coincidentes. ¿Sí? Eso lo que me dice es que la muestra se está comportando de manera normal. Después están los desvíos, puntajes Z y demás, que tienen que ver cuánto se desvía de lo esperado, y que son medidas también de posición. Y finalmente, para los diseños que implican correlación, vamos a esperar que pase la ambulancia. Los diseños, les decía, que buscan, en su pregunta y en sus objetivos, buscan asociación o correlación, ya sea de mera asociación o de explicación causal, van a utilizar estadísticas inferenciales. La estadística inferencial puede ser de poner en relación dos variables, ¿sí? Bivariadas, o puede ser análisis multivariado, ¿sí? O multifactorial. Y que van a tener además estadísticos de significación. Estos estadísticos de significación, dependiendo del tipo de cruce y de qué variables vamos a analizar, el chi cuadrado, Pearson, Student, Krug-Karwallis, Laude, Matt-Weinman, bueno, según el comportamiento de la muestra, según el tipo de variables, según la cantidad de sujetos que tenga, voy a utilizar diferentes estadísticos. Cada vez esto se va perfeccionando más, va evolucionando en el tiempo. Tenemos hoy estadísticos muy sensibles que nos permiten trabajar relaciones entre variables con muestras muy pequeñas. Les decía, nos van a decir qué significado tienen, o sea, cuánto de confiable es el resultado de esa relación. Es decir, si esa relación se debe a la causalidad o a la casualidad. Y nos dice cuánto de fuerte es esa relación. Es decir, si es una relación fuerte, si hay mucha relación entre esas variables, o si la relación es débil, hay poca probabilidad de inferir relación entre esas variables, o si es una relación espuria, o sea, que no hay relación, que es producto del azar. ¿Sí? Esto respecto a, decíamos, el tipo de análisis.
Y si es cualitativo, vamos a trabajar con diferentes modelos de análisis, que tenemos el análisis crítico, ¿no? El análisis del discurso, el análisis de contenido, la teoría fundamentada dentro de esto, que es el análisis contenido, que sería, por ejemplo, ver qué es lo que se dice, con qué frecuencia aparece, qué es lo que se omite y qué casos llamativos aparecen en el discurso de las personas. Después se puede ver también, siguiendo a Van Dijk, dirección, posición, intensidad, un montón de cuestiones más. Ahí habría que revisar básicamente todos los diferentes modelos de análisis, donde entra también el cuadrado semiótico, como les había dicho, el triángulo semiótico, el modelo actancial que propone Greimas. Digo, hay un montón de modelos diferentes para pensar el análisis de contenido y el análisis del discurso. Bueno, y con esto más o menos estamos cerrando. En el momento entonces de expresar o de decir cómo va a ser el plan de análisis de los datos en una investigación, lo que tienen que decir es, bueno, si va a ser cuantitativo o cualitativo, qué tipo de programa van a utilizar y qué programa específicamente van a utilizar para sistematizar, tratar y analizar los datos. ¿Cómo van a hacer la sistematización, completamiento y análisis de la información? Y respecto del análisis, van a tener que tomar uno por uno cada uno de los objetivos que propusieron y decir qué variables van a analizar y de qué manera, ¿sí? O sea, qué estadístico lo van a aplicar a esas variables, o a esos ejes de análisis, en el caso de que sea cualitativo, y cómo los van a analizar para cumplir con ese objetivo. Entonces van tomando uno por uno y con cada uno van diciendo, bueno, este eje de análisis se va a analizar de tal manera, o esta y estas variables se van a analizar de tal manera, con tal estadístico. Y con eso terminamos lo que es el plan de análisis.